un nuevo estudio para edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Hay una pregunta que es bastante habitual, que bastante personas con esta interrogante, que es acerca de la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Primero, nosotros podemos tener salvación. Dios nos quiere a todos, que todos nosotros seamos salvos. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, es decir, en Jesús, tiene vida eterna. Y dice que hemos pasado de muerte a vida. Somos salvos de la muerte eterna y del pecado. La muerte eterna es estar para siempre lejos de Dios, porque hay dos caminos al morir. Uno es condenación eterna y el otro es salvación eterna junto a Dios. Es muerte eterna porque se va a estar lejos de Dios para siempre y sufriendo para siempre el castigo de los pecados que no fueron perdonados simplemente porque no se creyó en Jesús. Y el que es salvo está para siempre con Jesucristo disfrutando, aunque también pecó, pero lo que hizo la diferencia fue que se arrepintió y creyó en Jesucristo y Jesucristo pagó por sus pecados, entonces es salvo. Dice más, el que persevera hasta el fin, este será salvo, es decir, hasta el último día de su vida. Hay un tipo de elección que Dios hace y a veces él llama personas, Él escoge personas y son personas elegidas para un propósito determinado. Como en este caso aquí en Isaías 10:15 tenemos el caso de Asiria, que Dios lo levantó para castigar a Israel por la desobediencia de Israel y sin embargo después dice que él castigaría a Asiria porque Asiria se ensoberbeció y no entendió que en realidad lo que Dios estaba haciendo con Israel era castigarlo por sus pecados porque ellos se habían rebelado contra Dios y Dios les usa a ellos, a los asirios, para afligir a Israel y recordarle que solo deben poner su esperanza y su confianza en Dios. Y ellos en realidad perdieron la guerra contra los asirios porque Dios se había apartado de ellos. Porque al estar Dios con ellos, jamás hubieran perdido una batalla, porque Dios es todopoderoso para darles la victoria. También en el caso, según nos dice Romanos, en el caso de las autoridades y personas puestas en lugares, en lugares de importancia, digamos, dentro del gobierno, dice que no hay autoridad, sométase a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, nosotros nos podemos someter a las autoridades siempre y cuando no nos ordenen transgredir nuestros principios cristianos. Por ejemplo, hay un momento en que Pedro y Juan, ellos son llevados presos, son encarcelados, y las autoridades dicen que les intimidaron y les amenazaron, les dijeron que no hablen más de Jesucristo. Y ellos les respondieron, juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos se estaban sometiendo a la autoridad en el sentido de que ellos no pusieron ninguna resistencia cuando los quisieron llevar presos. No pusieron resistencia, no se pusieron a tirar piedras, no se pusieron a gritar grosería, no empezaron a insultar a nadie, sino que simplemente ellos aceptaron el castigo que se les estaba imponiendo y aun cuando los golpeaban, ellos aceptaban el castigo, pero obedecían también a Dios en el sentido de que ellos no dejaban de hablar de Dios. Es decir, cuando nos prohíben hablar de Dios, ya eso está reñido con la voluntad de Dios. Pero sí nos podemos someter a la autoridad en el sentido de que si nos castigan por hacer la voluntad de Dios, nosotros aceptamos el castigo. O por ejemplo, si a un médico que es cristiano lo envían a matar a un niño que tiene algunos defectos físicos, eutanasia, y ese médico, porque tiene principios cristianos, dice, no, yo no voy a matar a ese niño porque Dios que le dio la vida solamente tiene derecho a quitársela.
Entonces ese médico, supongamos, lo quitan de sus funciones, lo pueden mandar preso porque no se sometió a la autoridad terrenal, se sometió a Dios. Pero el médico, ¿cómo demuestra su sujeción a la autoridad? El médico lo demuestra aceptando su castigo sin oponer resistencia, sin levantar un motín, sin ninguna cosa extraña, digamos, sino que simplemente en silencio, como lo hizo Daniel cuando lo enviaron al foso de los leones, él se sujetó al castigo, pero no por eso dejó de servir a Dios. Es lo mismo que nosotros, Dios nos pide eso. Ahora, distinto es cuando una persona que se dice cristiana lo pillan robando y lo llevan preso. Bueno, ahí ya está transgrediendo la autoridad. Entonces, justamente va preso. Tiene que pagar sus culpas. También tenemos otro ejemplo de un caso de elección. Tenemos que Dios puede escoger a alguien para afligir, en este caso a Israel o a Judá como pueblos desobedientes a él, o Dios puede escoger autoridades, o Dios puede escoger a personas que le sirvan a él con un propósito, un fin determinado. En el caso de Judas, cuando dice que Jesús estaba en la casa de Marta y María, María vino con un perfume de mucho precio y ungió con ese perfume a Jesús. Y Judas dice que se podía haber vendido ese perfume. Como más de 350 denarios, que es más o menos un denario es el salario de todo un día de una persona, es decir, el salario de un año, más o menos. Y dice que Judas reclamó, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y robaba de la bolsa. Es decir, que si se hubiese vendido este perfume, le habría quedado él podía haber sacado una buena parte para él. Entonces, consideremos aquí, eran 12 apóstoles escogidos por Jesús. Los 12 vivieron con Jesús, caminaron con él, vieron su actuar, escucharon sus palabras, los 12. Sin embargo, uno de ellos era ladrón y más adelante vemos que lo entregó a Jesús. Y, por si eso fuese poco, después fue y se ahorcó. Es decir, estos 12 hombres fueron escogidos como apóstoles. Pero el ser escogidos como apóstoles no les garantizó la salvación, porque Judas se perdió. Judas se perdió. Entonces no hay garantía de que una persona que sea llamada, escogida, por el hecho de tener ese llamado, va a tener salvación, no importa lo que haga. No hay una garantía. Es una persona que ha sido escogida con un propósito, pero eso no significa que la persona por eso va a alcanzar salvación. Es decir, un ministerio no asegura la salvación, en otras palabras. Ahora veamos, ¿cambia Dios o no cambia? No cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice claramente, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. También dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sin duda alguna Dios es omnisciente, omnipresente, y eso es eterno, es bondadoso, es fiel, es misericordioso. Esas cosas jamás van a cambiar. Nunca va a cambiar nuestro Dios. Él siempre es inmutable. ¿Qué significa eso? Que jamás va a cambiar, va a ser exactamente el mismo por los siglos de los siglos. Eso significa. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué cambia? Lo que cambia, veamos si Dios no cambia, pero consideremos otra pregunta. El trato de Dios, la forma en que Dios trata con nosotros como personas, ¿cambia? Recordemos, en Génesis Dios puso a Adán y Eva, dice, para que labrasen el huerto de Edén. Los puso allí, era un lugar muy hermoso, pacífico, donde no había ni siquiera cardos ni espinos. Y los puso allí a los dos para que labrasen el huerto de Edén. Es decir, aquí comenzó el trabajo. Sin embargo, en un momento determinado, la serpiente dice que engañó a Eva y la hizo comer de un fruto del que Dios les había dicho, les había ordenado en un comienzo que no coman. A pesar de eso, ambos comieron. Adán y Eva comieron.
Cuando Dios los llamó y les preguntó qué había pasado, ellos le dijeron que sus ojos habían sido, y Dios se dio cuenta que sus ojos habían sido abiertos porque ahora conocía la diferencia entre el bien y el mal. Veamos, ellos hablaban con Dios cara a cara porque eran personas que no conocían el mal, solo conocían el bien, era algo extraordinario. Y conversaban con Dios porque aquí dice que Dios se paseaba al aire del día y los llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Iba a hablar con el hombre. Y él le dijo: escuché tu voz, tuve miedo, me escondí, estaba desnudo. Entonces, ¿qué hace Dios? Los sentencia. A raíz de eso, los expulsa del huerto, les dice que la tierra les va a dar espinos y cardos, que la tierra le costaría mucho, en otras palabras, labrar la tierra, que con el sudor de su rostro ganaría su pan, es decir, sería muy difícil labrar la tierra, y los expulsa de allí. Y esta comunión que Dios tenía con el hombre, en donde conversaba con ellos cara a cara, donde tenía esa conversación cercana con ellos, ya deja de tenerla y los aparta de su lado. Los aparta de su lado. Es decir, si cuando estaban en el huerto de Edén, Adán y Eva eran amigos de Dios, dejan de serlo. Dejan de serlo. Es decir, el trato que Dios tenía con Adán y Eva cambió, aunque Dios siguió siendo Dios igual, el Dios eterno, el Dios omnisciente, el que está en todo lugar, el Dios bondadoso, el misericordioso, el Dios justo, sigue siendo exactamente igual. Él no cambió, pero cambió la forma en que estaba relacionándose con estos dos, Adán y Eva. Más adelante tenemos también que Dios escoge un pueblo para él y a ese pueblo le da sus leyes. Y en esas leyes les dice que si alguno peca contra él, debería morir. Pero para que no muera, tiene que ofrecer un animalito sin defecto y ese animalito va a morir en lugar de él. Esa es la forma de pagar por los pecados. Sin embargo, años más adelante, Dios envía a Jesucristo, como decía al principio, viene a Jesús y Jesús es el Cordero, dice, que paga nuestros pecados. Una vez y para siempre ya no se van a necesitar más animalitos que paguen por nuestros pecados, porque ahora está Jesús quien paga por nuestros pecados. Entonces, ¿cambió aquí el trato de Dios con las personas? Sí cambió. ¿Por qué? Porque al principio Dios trataba con las personas y les perdonaba su pecado con la muerte de un animalito, cuando entregaban un animalito para ser sacrificado. Pero ahora las personas somos perdonadas al creer en Jesucristo. Ya no hay necesidad de sacrificar ningún animal, porque ahora creemos en Jesucristo y como Jesucristo se ofreció en lugar nuestro, Él pagó por nuestros pecados y el que cree en Jesucristo tiene perdón. Tercer ejemplo, Israel. Israel fue escogido como un pueblo amado por Dios. Sin embargo, cuando llegó el Mesías, que ellos tenían que haber reconocido, que tenían que haber aceptado que iba a ser su Rey eterno, ellos rechazaron al Mesías. Y Jesús les dice: vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hasta el día en que ustedes me reconozcan. Y la salvación, que era solo para los israelitas, antes era el pueblo judío solamente el que tenía la salvación, y el que quería acercarse a Dios tenía que hacerse judío, tenía que adoptar sus costumbres. Ahora esa salvación es para aquellos que no son judíos, y los judíos Dios los deja allí en espera por un tiempo hasta que se vuelvan en obediencia a Dios. Y ahora la salvación viene para todo el resto del mundo. Ya no es necesario ser judío para poder tener comunión con Dios. Es decir, nuevamente Dios sigue siendo el mismo, pero el trato de Dios con el hombre sí cambia. Es decir, Dios no cambia, permanece siempre fiel, pero el trato de Dios con el hombre cambia. Por eso hay que tener cuidado cuando se dice que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque si el trato de Dios con el hombre cambia, significa que Dios puede tomar una decisión respecto de una persona y escoger: esta persona me ha sido tan desleal, tan desobediente, le he hablado una y otra vez, le he tratado de una y otra forma y no cambia, entonces la voy a apartar de mí. Entonces, si Dios puede cambiar su trato con el hombre a través de la humanidad, también lo puede hacer con una persona de manera individual. Por eso dice que nosotros debemos conducirnos en santa
santa y piadosa manera de vivir. Veamos. En cuanto a la fe y las obras, dice aquí, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto también es aplicable al hecho de que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestras obras, nuestro actuar debe cambiar para mostrar el cambio que hay realmente en nosotros, que hemos escogido un camino diferente. No podemos seguir siendo lo mismo, pues supongamos que es una persona, un estafador. Llega a Cristo y sigue estafando, ahora empieza a estafar a los cristianos. Eso no puede ser. La palabra es clara al respecto y dice que los estafadores no heredarán el reino de Dios. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios, es decir, significa que no todo puede agradar a Dios. Hay cosas, o sea, significa que hay cosas que le son desagradables a Dios y nosotros debemos procurar en nuestra vida aquellas cosas que agradan a Dios. Si a Dios le agrada que diga siempre la verdad, debo decir siempre la verdad. Si a Dios le agrada que sea honesta, debo ser honesta. Si a Dios le agrada que yo sea una persona sin envidia, debo ser una persona sin envidia, y así sucesivamente. Es decir, la fe que yo deposito en Jesucristo debe ir acompañada con obras, como aquí dice, como el cuerpo está sin espíritu, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No puedo yo llegar a Cristo siendo una persona que acostumbra a maldecir a los demás y después seguir en Cristo siendo la misma maldiciente de siempre. Hay que cambiar. No puedo yo venir a Cristo siendo, supongamos, una persona muy mentirosa y estar en Cristo y ahora seguir siendo igual de mentirosa. ¿Cuál es el cambio allí? No hay obras que demuestren ese cambio. Dice la palabra del Señor que nosotros Pablo dice, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Es decir, ¿cómo era Cristo? ¿Andaba en borracheras? ¿Andaba en pleitos? ¿Andaba saltando bancos? ¿Andaba estafando a la gente? No, Cristo era perfecto. Él nunca hizo daño a nadie, él practicaba la justicia. Él era una persona honesta, sincera. Dice, porque el ocuparse de la muerte, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Yo creo que a nadie le gustaría llevar a vivir a su lado para siempre a un enemigo. Es lo mismo que sucede con Dios. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y quién os manda a Dios? Seguir sus leyes, hacer lo correcto, lo que a Él le agrada. No puedo yo esperar que si yo hago lo que se me antoje, como dice aquí, ando conforme a la carne, agrado a mis propios deseos, supongamos si a mí se me ocurre mentir, miento, si a mí se me ocurre robar, robo, o como dice
aquí también en Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Cuando yo ando en la carne, dice aquí que practico estas cosas. Y esas cosas no agradan a Dios, sino que más bien dice es muerte. Y entonces, si nosotros vivimos según la carne, no tenemos derecho al reino de los cielos. Aunque vayamos a una iglesia evangélica, aunque digamos que creemos en Dios, pero no es suficiente. Como decía anteriormente, el trato de Dios con el hombre puede cambiar si esa persona no quiere someterse a Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos, es decir, podemos caer de allí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar esta salvación significa que nosotros podemos andar viviendo en la carne y pretender aún así ser salvos. No podemos de ninguna manera, dice aquí, que los ángeles cuando pecaron contra Dios recibieron justa retribución. Dios no nos puede recompensar a nosotros si nosotros hemos llevado una vida viviendo según esta lista que aquí estábamos leyendo. Si soy una persona que anda en borracheras, que anda haciendo las cosas que le agradan a mi carne, al mundo, que a mí me gusta beber alcohol, así que bueno, yo tomo, no, total. Sí, una vez salvo, siempre salvo, dicen por ahí. Pero aquí dice claramente que debemos atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, podemos caer de la gracia, podemos caer, separarnos de Dios. Y repito, el trato de Dios con el hombre sí cambia, lo cual significa que no se trata de que yo viva como quiero y aún así Dios me va a salvar, porque si el trato de Dios con el hombre cambia, tengo que tener cuidado. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto se refiere al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se volvió un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, empezaron a obedecer sus propias leyes,
Ellos tenían cientos de leyes que eran cosas que a ellos se les habían ocurrido inventar y, tenían que obedecer, se lavaban muchas veces las manos. Sin embargo, cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. No vieron que este era un hombre que hacía bien a todos, que hacía justicia, que era un hombre pacífico, un hombre bueno, que venía del cielo. No quisieron tampoco reconocer los milagros, que incluso se los atribuyeron al enemigo. Entonces Dios por eso los dejó un tiempo apartados de él. No los desechó, pero los dejó un tiempo apartados de él y envió en cambio la salvación a nosotros los que no somos judíos. Pero dice, la bondad sí va a ser para contigo, si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. O sea, si tú también te vuelves como el pueblo de Israel, te pones desobediente, te pones a hacer tu propia voluntad, te pones a agradar a los deseos de tu carne, empiezas a hacer no lo que agrada a Dios, sino lo que te agrada a ti. Si tú empiezas a dejar de escuchar los mandatos divinos, si ya no tienes comunión con Dios, tú también vas a ser cortado como Israel, tú vas a ser apartado de Dios como Israel. Aquí nos queda bastante claro que la salvación sí se puede perder si nosotros nos dedicamos a desobedecer a Dios y a andar en los deseos de nuestra propia carne. Si nosotros no queremos someternos a Dios, la salvación sí se puede perder. Como dije al principio, el trato de Dios con nosotros sí puede cambiar. Dios no está obligado a darnos salvación. La salvación es un regalo. Pero nosotros, ¿qué nos pide a nosotros Dios? Que pongamos de nuestra parte y obedezcamos sus leyes. No es que yo viva como se me antoja y después voy a tener derecho al cielo. Sería lo injusto, porque si hay personas que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, no pueden tener la misma recompensa que el que caminó como se le antojó. No puede ser. Finalmente tenemos aquí la verdadera religión. La religión dice pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no haciendo la voluntad del mundo, no haciendo lo que ellos hacen. No se trata de que si yo quiero emborracharme, ya me voy a emborrachar, total, ya soy salvo, nunca voy a perder la salvación. No, aquí dice claramente guardarse sin mancha. Si yo me emborracho, ya estaría manchando, porque dice que nosotros tenemos vestiduras blancas. Mi vestidura ya estaría manchada, yo estaría pecando contra Dios si hago eso. Entonces, todas aquellas cosas que Dios nos dice que son pecados, nosotros nos tenemos que guardar de esas cosas. ¿Por qué? Porque si no nos guardamos de esas cosas y nos apartamos, como dice la palabra del Señor, para Dios, porque eso es lo que significa santo, ser apartado, si no nos apartamos realmente para Dios, Dios puede apartarnos de Él. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera. Es decir, no se trata de que corramos a nuestro antojo como se nos viene en gana, sino que dice, despojándonos de todo peso y del pecado. ¿Y qué cosas son pecado? Las cosas que leímos hace un momento, los frutos de la carne. Las envidias, las borracheras, el robo, la fornicación, el adulterio, las estafas, las mentiras, todas esas cosas que no agradan a Dios, esas cosas que nos apartan de Dios, esas cosas son pecado y nosotros tenemos que quitarlas de nosotros para poder tener derecho a una vida eterna junto a Cristo, para siempre. Nos espera un gran premio allá en el cielo. Nos espera una tremenda recompensa si nosotros hacemos la voluntad de Dios. No es simplemente que yo me esfuerzo y hago la voluntad de Dios, me abstengo de una y mil cosas y sufro porque no puedo tener todo lo que quiero, no puedo hacer todo lo que quiero, entonces tengo que someterme y a lo mejor no voy a ser tan aceptado en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo no hago de la misma forma en que los demás, sino que yo me abstengo de muchas cosas. Si ellos van a robar un banco, yo no corro con ellos a robar un banco. Si ellos van a tomar, yo no voy allá a tomar con ellos. Entonces también eso significa un rechazo. Pero
allá en el cielo nos espera una recompensa, porque después de esta vida sí hay otra. Después de esta vida hay otra vida y esa vida es para siempre. Con Dios, disfrutando para siempre y siendo bendecidos, recompensados por Él por nuestro esfuerzo de servirle, o una vida eterna sin Dios en el infierno pagando por nuestros propios pecados. Cada uno de nosotros es libre de elegir qué vamos a hacer, tomar la vida eterna y alcanzar salvación, o simplemente vivir a nuestra pinta, a nuestra manera, como a nosotros nos gusta, pero después vamos a tener que pagar por todo eso. Como dice la palabra del Señor, escoge pues la vida, escoge el mejor camino, escoge hacer la voluntad del Señor, aunque sea difícil, escoge hacer la voluntad del Señor, para que un día, después de esta vida, cuando usted parta de este mundo, pueda disfrutar para siempre con Dios, y para siempre va a ser feliz, y sus lágrimas van a ser enjugadas, y su vida va a ser para siempre feliz. Que Dios le bendiga y le animo para que pueda buscar a este Dios poderoso y no volver atrás, no hacer lo que al mundo le agrada, sino hacer lo que a Dios le agrada para alcanzar ese premio. Como un corredor que vaya en una carrera, al llegar a la meta lo van a premiar. Así que usted con ánimo nomás hasta llegar a la meta. Que Dios le bendiga.